Adelante, Germán, cuando gustes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengan todos ustedes, tanto los que participan en el panel, como los que nos están acompañando a través del Meet de Google y de la cuenta del Facebook. Quiero agradecer a nuestra querida colega Úrsula Zurita haber organizado este evento, que forma parte de una serie de foros que el COMIA ha estado realizando desde hace ya varias semanas. Y por supuesto, agradecer a sus distinguidas invitadas e invitados que han aceptado gustosamente participar. Todas ustedes, colegas muy queridas y muy destacadas también en el ámbito de la investigación educativa. Para participar en este foro de consecuencias del confinamiento sanitario en la convivencia, la disciplina y la violencia en las escuelas mexicanas, efectos, implicaciones y desafíos. Agradezco, por lo tanto, a Cecilia Fierro, querida colega. ¿Qué tal, Ceci? Bienvenida. A José Claudio Carrillo, bienvenido, José. Antonio Gómez Nashiki, ¿qué tal, Toño? Bienvenido. Y a Claudia Salcedo Ramos, bienvenida, Claudia. Qué bueno que estás participando en estos foros. Además de agradecerles a todos ustedes y al público, que ya lo hice, quiero aprovechar para agradecer el diligente apoyo que nos ha dado siempre nuestro secretario técnico, Alfredo Meneses, quien está al frente de un excelente equipo de colaboradoras, Araceli Martínez en el apoyo académico, Nancy Herrera del apoyo técnico y Daniel Alvarado y Mariana Hernández, las dos en la comunicación y en la difusión. Sin este equipo, todo esto que estamos haciendo nosotros no sería posible. Lo han hecho en el marco de una enorme cantidad de tareas, no solo las del foro, sino de otras tareas que el COMIE está realizando. Bueno, entonces este foro es si no me equivoco, el 11º de la serie que estamos realizando, y tengo yo la impresión, espero compartirla con ustedes, es decir, que ustedes compartan esta impresión también, de que los foros han sido muy buenos por la calidad de los participantes y de lo que dijeron, y también por las reflexiones, las críticas y eventualmente también las propuestas que se han desprendido. De tal manera que queda evidente que la comunidad del COMI es una comunidad muy activa, llena de personas muy interesantes, con opiniones muy inteligentes, importantes, siempre basadas en el conocimiento de nuestra realidad a través de la investigación. Y eso es lo que quiere precisamente el COMIE. Por un lado, impulsar la investigación educativa a través de ustedes mismos, por supuesto, y en otro plano, hacer patente públicamente que la investigación educativa tiene muchas cosas que decir para entender lo que nos está ocurriendo y identificar los problemas, perdón, y eventualmente proponer soluciones. Entonces, pues en esto estamos. El momento que vivimos está cambiando, pero de todas maneras genera una serie de problemas, de inquietudes, de preguntas, porque es la época en donde ya empezamos a regresar y no está muy claro cómo va a ser todo eso en medio de un contexto sanitario todavía no muy claro para todos nosotros y un contexto económico sumamente complicado. Tomemos en cuenta el 75% de recortes que se vienen en los presupuestos federales, que de hecho ya están aplicándose, lo cual va a dejar a todo el sistema educativo mexicano en muy serios problemas para poder funcionar. De tal manera que las condiciones sanitarias y las condiciones educativas para el regreso se miran muy inciertas y muy complicadas. Ese es un tema que no se ha tratado con mucha relevancia, pero creo que va a ir adquiriéndola porque pues es simple y sencillamente el dinero con el que se cuenta, más bien con el que no se cuenta, para regresar, garantizar condiciones sanitarias y garantizar la reactivación en general de toda la actividad educativa. Bueno, eso es lo que yo tengo que decirles, agradecerles una vez más su presencia en este foro. Sépanse muy bienvenidos. El COMI es la casa de todos nosotros y que ustedes lo saben perfectamente bien. Es un espacio magnífico para intercambiar opiniones y generar ideas. Les va a tocar a Úrsula, porque ayer lo discutimos en el comité directivo, ir preparando las notas
de lo que queremos ser. Queremos ir más allá del foro, que en sí mismo ya es muy importante porque hay mucha gente que nos está viendo, pero además queremos intentar sistematizar lo más importante que se dijo, porque hay tantas cosas nuevas que están ocurriendo y ya están surgiendo tantas ideas que definitivamente dan para armar agendas de investigación, porque son problemas que no se conocían. Entonces, pues por supuesto que todos estaremos interesados en conocer qué es lo más importante que se requiere investigar. Y para eso, pues vamos a contar mucho con su apoyo. También la última, antes de darle ya la palabra a Úrsula y se quede con su foro, es recordarle a nuestros invitados que la sección de Abran su cuaderno de la página web del COMIE está abierta, así es que por favor estaríamos muy complacidos en que nos enviaran las notas de lo que van a plantear ahora para que podamos nosotros darles un registro escrito, que va a ser muy importante, además del registro audiovisual que ya quedará a través de los videos. Un registro escrito va a ser muy importante para todos los que en un futuro tal vez muy cercano busquen alimentar su imaginación, busquen ideas, busquen interpretaciones, busquen datos para continuar conociendo lo que nos está ocurriendo. Bueno, pues entonces, sin más, sean ustedes muy cordialmente bienvenidos, reitero mi agradecimiento y le dejo a Úrsula el foro, que a partir de este momento es todo tuyo, Úrsula. Ya. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes en esta sesión muy pertinente y urgente en nuestro contexto nacional y desde luego en el contexto mundial. Como ustedes saben, este foro lleva por nombre Consecuencias del confinamiento sanitario en la convivencia, disciplina y violencia en las escuelas mexicanas, principales efectos, implicaciones y desafíos. Y el organizador de este foro es el doctor Alfredo Furlan, que es también el coordinador del área temática del mismo nombre, de convivencia, disciplina y violencia, que forma parte del COMIE. Y bueno, me pidió amablemente, tuve la suerte de que me pidiera ayudar a organizarlo y a moderarlo. Pero además estoy muy contenta porque en el grupo de panelistas están mis amigas y amigos con los que he estado trabajando desde hace años distintos temas. Le agradezco profundamente la participación a Ceci, a Claudia, a Antonio y a Claudio, que desde sus ciudades e instituciones pues han estado investigando estos temas desde hace muchos años. Desde luego a Germán, presidente del COMIE, y a Alfredo Meneses, que sin su apoyo este conjunto de foros sería imposible. Viendo los mensajes de saludo, me da mucho gusto saber que hay personas de Guerrero, de Hidalgo, de Chiapas, de Veracruz, de Estado de México, Colima, Nuevo León, Ciudad de México, y seguramente llegarán de muchas otras entidades. Porque este foro tiene por objetivo reflexionar sobre los efectos, las implicaciones y desafíos que el confinamiento social ha generado en torno a la convivencia, disciplina y violencia en las escuelas mexicanas. Este es un tema súper amplio y sabemos que estos efectos, estas implicaciones y desafíos varían por niveles educativos, por regímenes jurídicos de las escuelas, por los contextos geográficos y por muchas otras características. Sin embargo, espero que en este tiempo que tenemos podamos reflexionar sobre los aspectos más relevantes sobre este fenómeno que se está configurando en estas últimas semanas y sobre todo, como bien señalaba Germán, ir identificando también agendas de investigación, ¿no? Como ustedes saben, el tema, por ejemplo, de ciberacoso ha estado presente en esta línea de investigación desde hace años, pero estoy segura que lo que se está configurando en estos días son fenómenos diferentes a lo que se había estudiado y documentado años atrás. Bueno, nuestro foro tiene, como otros foros, una dinámica donde primero presentan los panelistas en no más de 10 minutos cada uno
en primer lugar, pues lo que ellos consideran, de acuerdo con sus investigaciones y saberes acumulados, los principales efectos de esta crisis sanitaria en los tópicos de nuestro interés, ¿no? Posteriormente habrá una ronda del público, les pedimos que sean preguntas muy puntuales, igual si las quieren ir escribiendo en el foro, yo tomaré en cuenta sus mensajes y los señalaré para la segunda ronda de los panelistas, donde ellos nos hablarán de los desafíos y propuestas para enfrentar estos efectos en nuestro país, en nuestras escuelas, y sobre todo considerando la diversidad en la medida de lo posible, pues de estos fenómenos. Al final haremos un bloque muy pequeño de conclusiones y de despedida. Sé que en este foro participan no solo colegas del COMIES, sino también profesores, alumnos, investigadores de muchas otras instituciones y también funcionarios de sistemas educativos estatales y también integrantes de organizaciones civiles. Me da mucho gusto y espero que sea una reflexión muy fructífera y muy oportuna para todos nosotros. Le doy la palabra entonces de acuerdo con el orden establecido, le pediré primero a Ceci que participe. Después sigue Claudio, después Antonio y, no, perdón, Claudio, Claudia, no. Ceci, Claudio, Antonio y Claudia, por favor. Yo les indicaré cuando tengan 2 minutos antes de concluir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. ¿Listo? Sí. Sí. Si yo quisiera empezar agradeciendo la amable invitación de Alfredo, que te estoy viendo desde acá, de Úrsula, de Germán Álvarez, para colaborar en este diálogo y congratularme de poder compartir con los colegas este foro, este espacio de conversación. Desde el punto de vista de la convivencia, que es el área en la que yo he trabajado, creo que es difícil pensar en una circunstancia vivida o aún imaginada que de una forma tan contundente nos permita aquilatar la importancia y el significado de la convivencia en el quehacer educativo. En un contexto de un confinamiento derivado de una pandemia que refleja a la vez, que profundiza, como nos lo ha dicho Germán Álvarez en la introducción, una crisis civilizatoria muy profunda y dimensional. 2 aspectos hemos querido destacar en el grupo de investigación en el que participo desde la Ibero León. El primero, hablar de convivencia no como sinónimo de coexistencia, sino desde una mirada aspiracional como posibilidad de construcción, de relaciones de cuidado y de respeto, de crecimiento y participación, y que por lo tanto posibilitan crecer y aprender juntos. Y segundo, convivencia como un proceso y un resultado de decisiones y prácticas de gestión, tanto institucional y pedagógica. Esta toma de postura evita abstraer y, digamos, desnaturalizar, por así decirlo, los contextos en los cuales tienen lugar los intercambios humanos y pedagógicos, asumiendo que estos no son circunstancias externas, sino contenido convivencial en sí mismo. Teniendo en cuenta estas 2 consideraciones, digamos, como que definen nuestra mirada, nos podemos preguntar qué es lo que está sucediendo con la convivencia en el contexto de confinamiento. ¿Qué deja al descubierto sobre la manera en que hemos conformado la dinámica de la vida compartida en las instituciones? Esta pregunta por la convivencia, que es muy amplia, nos ofrece los elementos esenciales que en un contexto de crisis quedan al desnudo. Es decir, la quintesencia del sistema educativo queda sin adornos. Están unas personas, está un propósito que las reúne, hay un conjunto de dispositivos y de artefactos que ayudan a concretar las tareas en función del propósito más amplio que vincula a esas personas. En los espacios de casa se hace más evidente que nunca si este propósito que reúne a docentes y estudiantes en cualquier nivel educativo es valioso, si es débil o aún carente de sentido. La pregunta sobre qué importancia, qué valor, qué significado tiene para nuestros estudiantes, sean pequeños niños y niñas de preescolar, de primaria, jóvenes de secundaria, de bachillerato, de universidad, lo que les ofrece la educación escolar,
Uno de los puntos de tensión que se está constantemente aludiendo en distintos espacios es la condición que están viviendo los padres y madres de familia, muchos de ellos trabajadores que están aumentando una jornada más, al orientar a los hijos para el cumplimiento de tareas, para el logro de aprendizajes, los padres que han quedado en una situación de docentes suplentes, de asistentes complementarios, lo que está confrontando. Vemos cómo en esta circunstancia escolar, sin embargo, la gramática escolar y también comprendiendo la lógica y la presión del propio sistema educativo de mantener su funcionamiento, ha parecido hasta cierto punto inmutable. De esto se deriva que la necesidad de recabar evidencias de cumplimiento de tareas asignadas por los docentes hacia supervisores rigidiza, obstaculiza el proceso de enseñanza en los espacios domésticos, que estos además están marcados por una abrumadora desigualdad de condiciones de los estudiantes, tanto para acceder a los recursos de la educación a distancia, en línea, como para disponer de espacios y condiciones. Los docentes están enfrentados a una circunstancia inédita y, sin embargo, están obligados a cumplir formalidades, convenciones y procedimientos cuando, en realidad, la práctica está en una situación totalmente atípica. Podríamos usar la figura de se cayó el telón, el escenario quedó hecho pedazos, pero la pregunta es si nos quedamos también sin el guión de la obra. Esta condición de pérdida de confianza de los docentes ante los desafíos de moverse en entornos digitales y aún la revisión del sentido mismo de su tarea profesional está fuertemente tensionada frente a la exigencia de, ante todo y por encima de todo, mostrar evidencias. La palabra mostrar evidencias me parece que es un tema muy fuerte que está afectando la convivencia y la condición en la vida de las familias y de los docentes. Un espacio para la reflexión en esta condición se impone y no parece tener lugar. En otras palabras, el eficientismo del sistema educativo se impone, lo instruccional se impone sobre la posibilidad de educar en un sentido más profundo. Esto ya lo vivíamos como un fenómeno muy fuerte de los sistemas educativos, este vaciamiento de sentido de la educación escolar, pero se hace más agudo y más evidente en el contexto de esta crisis sanitaria y en el confinamiento. Y por eso nos tenemos que plantear preguntas de fondo que no solamente sobre las perspectivas, no solamente sobre cómo vamos a resolver la tarea inmediata, sino principalmente sobre la perspectiva de futuro que permita visualizar otras formas de vida lejos del consumismo, de la depredación de la naturaleza, de la competencia aniquilante y, por el contrario, trabajar en favor de la solidaridad, la justicia, de una austeridad. Este no es el único aspecto que nos plantea. Desde el punto de vista de la convivencia, también está apareciendo el asunto de la calidad de los vínculos que hemos podido construir con nuestros estudiantes y preguntarnos por las tensiones y las oportunidades que se han presentado a partir de las relaciones a distancia en este tiempo, así como con padres y madres de familia. Sabemos que el corazón del saber enseñar tiene que ver en esencia con los vínculos que se construyen entre docentes, estudiantes y entre estos últimos en el contexto de una tarea compartida. Sabemos también que las tensiones de la coexistencia familiar se disparan cuanto más precarias son las condiciones materiales. La desigualdad social se magnifica en esta circunstancia. Hay un desquiciamiento que tiene que encontrar salidas, aunque parezcan heterodoxas, y además en un corto plazo, ya que la nueva normalidad, entre comillas, es un periodo de incertidumbre que puede prolongarse mucho más tiempo del que imaginamos. Una colega señalaba en el seminario que este tema de aprender en casa no parece estar a la altura de lo que se requiere, ya que los papás no tienen elementos para hacer de las casas un laboratorio o un taller, como han planteado algunos investigadores. Ellos están preocupados de qué van a comer. El contexto de encierro lleva a que tensionen las dinámicas familiares y también las relaciones. Y aquí aparece un concepto que es clave en la investigación sobre violencia y convivencia. De hecho, es el elemento que vincula, y me refiero al conflicto. El conflicto se torna en un elemento esencial de observación para comprender lo que nos está sucediendo, pero también en un espacio de actuación estratégica que nos puede permitir movernos del lugar y transitar a condiciones superiores. Si la vida escolar... Dos minutos, perdón que te interrumpa. Sí, no, muy bien.
Sí, la vida escolar sabemos que nos presenta incontables ocasiones de conflicto, dada la diversidad cultural, personal, familiar de los estudiantes. La vida doméstica lo vive ahora de manera amplificada y cotidiana, dada la extrema proximidad que se genera por el confinamiento, las condiciones de escasez de recursos, la necesidad de compartir recursos escasos, la angustia de los padres, las pérdidas de salud, las pérdidas humanas. Y en este contexto, la incertidumbre se instala ante la falta de escenarios que ofrezcan cierta tranquilidad. Yo quisiera plantear que el sistema educativo se ve confrontado seriamente en términos de programas como Programa Nacional de Convivencia Escolar y la asignatura de Desarrollo Socioemocional alrededor de una pregunta: ¿qué herramienta? Tenemos tan solo una herramienta que podamos decir que ha quedado claramente instalada en la práctica de nuestros estudiantes, niños y jóvenes, en la posibilidad de dialogar y de manejar mejor los conflictos que se están presentando en sus familias y en los espacios escolares a distancia. Existen herramientas para ponerse en el lugar de la otra persona, para plantear un desacuerdo, para controlar la rabia, para negociar y llegar a acuerdos, para plantearse tareas y ajustar la tarea. Y quisiera dejar aquí en mi intervención este tema relativo a con qué herramientas disponemos, qué herramientas nos ha apoyado el propio sistema educativo para el manejo de los conflictos. Como decía, no solamente son un punto de observación importante, sino un elemento de intervención crucial en esta condición. Hasta aquí voy a dejar mi primera intervención, Úrsula. Gracias, Ceci. Bueno, ya han aparecido algunas preguntas o comentarios en el chat. Les pido que quienes tengan las anoten ahí. Yo tomo nota de ello. Y en segundo lugar, le pido a nuestro amigo Claudio que participe, por favor. Le recuerdo que son 10 minutos y antes de los 10 minutos yo le hago una indicación cuando le queden 2 minutos. Y le pido, por favor, que active su cámara para verlo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Úrsula. Muy agradecido por la invitación, por esta convocatoria. E igual, pues, hacer extensivo al doctor Germán y de manera muy estimada al doctor Alfredo Furlan, quien tú ya has anunciado que es algo así como uno de los dirigentes espirituales de esta expedición que iniciamos hace varios años. Y bueno, pues también a los colegas con los que ahora comparto esta experiencia virtual, muy agradecido de haber escuchado a Ceci y esperando escuchar también a Antonio y a Claudia. Bueno, yo voy a partir de una reflexión que tiene como punto de partida la crisis que me ha generado, que nos ha generado a quienes trabajamos estos temas relacionados con la violencia y la convivencia, porque pues esto surge desde el confinamiento, desde una crisis que no teníamos jamás pensado que iba a tener este desenlace. Y voy a partir de una afirmación que dice lo siguiente: la realidad nos ha enfrentado con tiempos para los que no estábamos preparados, de hecho, para los que nunca hemos estado preparados. La incertidumbre roe nuestras vidas y solo así nos percatamos con la afrenta de la anomalía. Esto me sirve de contexto para hacer el señalamiento de que esto ha tenido como una de sus implicaciones que ha habido un proceso de transformación del espacio y tiempo en el contexto del COVID, en el trastocamiento de nuestras cotidianidades, que el tiempo histórico no es el tiempo de la física ni el tiempo de las subjetividades psicológicas, que no hay una cotidianidad, sino hay muchas cotidianidades, que estas cambian y en especial esta que estamos viviendo, que además también es una gama heterogénea porque se transforman de manera a veces inasible y que tampoco los espacios son iguales. No existen, no hay confinamientos homogéneos y esa es una parte que me parece fundamental. Es decir, el confinamiento se vive de manera diferente de acuerdo al lugar, al contexto, desde donde se emite una mirada. Desde mi punto de vista, la crisis pandémica ha impactado de diversas maneras en diversos escenarios.
Uno, en donde ha transformado y trastocado las condiciones de regularidad y normalidad de la cotidianidad de los diversos contextos. Otro, que ha habido un cambio significativo en el desarrollo de los procesos económico-productivos, laborales y escolares. El funcionamiento y desarrollo habitual de todas las instituciones es otro elemento que se ha visto trastocado. De igual manera, las formas de organizar los espacios y las temporalidades del mundo de vida. De esta manera, esto ha evidenciado que los escenarios de desigualdad económica, social y cultural son sumamente contradictorios. Para finalmente señalar que la irrupción de estas nuevas lógicas, por darle una denominación, en la estructuración de los escenarios y dinámicas de la orientación de las acciones sociales, se ha visto fuertemente afectada. En ese sentido, yo observo 4 impactos muy importantes de todo este fenómeno en el ámbito de la cotidianidad escolar. El primero es en la organización de las actividades escolares de las instituciones. El segundo, en el desarrollo de la práctica, o más bien dicho, de las prácticas docentes de los diversos niveles educativos. Un tercero, en los propios procesos de aprendizaje de los alumnos y los estudiantes. Y un último, que es el tema que en gran medida nos convoca, en los procesos de interacción y de convivencia escolar. Voy a desarrollar algunos aspectos que yo derivo de cada uno de ellos. En primer término, en la parte relacionada con la organización de la actividad escolar de las instituciones, observo 4 elementos. Que se ha dado un tránsito de una cotidianidad centrada en los procesos presenciales a los procesos virtuales. Que no se contaba con las condiciones para desarrollar procesos de planeación e implementación del trabajo escolar soportados en la utilización de medios tecnológicos. Un tercero, que la infraestructura para el trabajo escolar y educativo se realiza en condiciones de desigualdad y asimetría altamente significativa. Y un último, que también con el cual caracterizo este tema, es que no existieron posibilidades para capacitar a docentes y alumnos o estudiantes en el uso de plataformas tecnológicas pertinentes para la conclusión del trabajo previamente desarrollado. El siguiente punto, relacionado con la práctica docente, vislumbro 3 elementos. Uno, que caracterizo como una falsa premisa. Los docentes en su generalidad, se da por supuesto, pero en realidad no ocurre, no cuentan ni han sido formados para operar de manera preponderante en el trabajo virtual. Es decir, es una lógica que se ha impuesto desde fuera. A lo mejor por alguna necesidad, porque las condiciones no eran posibles que fueran de otra manera. Un segundo elemento es que la existencia de plataformas, aunque sean gratuitas, para dar continuidad y dar cierre a los ciclos escolares, no ha garantizado ni garantiza la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque además no todos los docentes cuentan con las competencias para su utilización adecuada. Y un tercer elemento, que hay un verdadero desconocimiento por parte de los docentes de la heterogeneidad de recursos, herramientas, software, pertinentes tanto en lo pedagógico como en lo disciplinar, relacionados con su nivel educativo. Enseguida, en relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de los alumnos, observamos varias cosas. Partir supone que la primera, o la idea de que los estudiantes o alumnos cuentan con las habilidades por el solo simple hecho de pertenecer a una generación que posee las competencias para el uso de las tecnologías, eso no garantiza su capacidad para navegar en los medios virtuales estrictamente educativos. Un segundo elemento es que generalmente la implementación de apoyos y recursos con apoyos tecnológicos o educativos en las instituciones y su utilización sigue jugando un papel subordinado en las escuelas. Un tercer elemento, que la implementación por decreto desde la utilización de plataformas que no necesariamente son educativas, aquí hay toda una gama de oferta comercial para el uso de múltiples herramientas, para apoyar el proceso de aprendizaje, no garantiza la conclusión deseada de los resultados. Un cuarto elemento importante, los alumnos no se encuentran en las condiciones óptimas para operar de manera exclusiva
en la utilización de los medios tecnológicos, que es algo a lo que se les ha venido obligando. Y un último elemento es importantísimo, que las asimetrías sociales y económicas de los alumnos y estudiantes para acceder al uso de los medios tecnológicos es drásticamente diferenciada, lo que repercute en su precaria o en ocasiones nula utilización. Y eso, bueno, es el contexto que me parece que sugiere precisamente que haya un desarrollo de ciertas prácticas relacionales entre los alumnos y los maestros, la confinación de los alumnos a su familia por más tiempo, el destino a veces o regularmente obligaba a que estos se ven sometidos, y eso genera nuevas dinámicas de comunicación y de interacción que repercuten de manera muy alta en el tema de la violencia y de la convivencia. Me parece que este contexto tiene que ser formulado de esta manera porque no estábamos preparados. Sigo insistiendo en que no contamos regularmente ni en las escuelas ni como docentes con una gama o un itinerario de prácticas o de fórmulas que nos permitan transitar por este tipo de situaciones o escenarios de incertidumbre, lo cual en un momento dado pues tiene un impacto muy significativo en el desarrollo precisamente de nuevos temas emergentes que tendremos que investigar en la interacción y en la producción de violencia en espacios virtuales, y mucho más en la preparación de herramientas, recursos y posibilidades para trabajar en el aula y fuera del aula, que es el escenario en el que estamos más fijados a trabajar. Gracias. Muy bien, perdón. Bueno, ahora le damos el turno a Antonio Gómez Nashiki. Por cierto, él envió su texto y seguramente habrá algunos de ustedes interesados en revisarlo. Está en la sección, abran su cuaderno, en la sección del COMIE, y bueno, Antonio, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Debo agradecer la invitación a Úrsula, a Alfredo, a Germán, que veo por ahí, y a mis colegas que hace mucho tiempo que no veía la oportunidad para participar en este foro. Bueno, yo el texto que mandé es una experiencia que estamos trabajando, se llama Cyberbullying, problemas en la gestión de la violencia entre pares durante la pandemia, notas de los docentes. ¿De qué se trató? Miren, en 2019, a finales de 2019, terminamos una investigación que abordaba el fenómeno del cyberbullying, pero desde el punto de vista cualitativo. Y lo que nos interesaba era recuperar los testimonios tanto de las víctimas como de los acosadores, así de padres de familia, docentes. Y un giro que le dimos a la investigación y que nos costó mucho trabajo era recuperar el material empírico, es decir, las capturas de pantalla, los memes, los videos que se enviaban para certificar que esto en efecto se trataba de un caso de acoso sistemático. Bueno, ese primer resultado arrojó dos aspectos importantes. Primero, que había muy pocas investigaciones sobre los padres de familia y sobre los docentes en torno al fenómeno del cyberbullying. Lo que pasa durante esta pandemia es interesante porque resulta que nosotros nos pusimos a entrevistar a docentes de Colima, de Jalisco, de Michoacán, para recuperar algunas de sus impresiones, y entre ellas se habían registrado situaciones de violencia y de cyberbullying. Y pues para beneficios de la investigación recuperamos algunos testimonios y en efecto, pero ahora los informantes son los padres de familia. ¿Por qué? Porque están cerca de los hijos y han registrado algunas conductas que los hijos manifestaban y ante esa situación se pusieron a indagar. Esto plantea una diversificación de temas para la investigación muy importantes. En primer lugar, es que la situación de tener la evidencia, que era muy difícil y que los padres de familia tenían poco acceso a la información y la vida de los hijos, con esta situación cambió drásticamente. No estamos diciendo que estén enterados al 100%, pero sí actitudes de depresión, intimidación, soledad, molestia para contestar los mensajes, pusieron en evidencia a los padres que de inmediato se pusieron en comunicación con las autoridades escolares.
La situación de lo que tenemos registro son 6 casos en este momento y plantea un abanico verdaderamente interesante en el sentido de cómo ha sido la manifestación del acoso. Yo en el texto que puse a consideración de ustedes, pongo algunas de las características que se han manifestado en los hogares y en efecto el acoso al que están siendo sometidos algunos de los alumnos es verdaderamente terrible y los padres están tomando nota de ello. La imagen de los agresores, como ustedes saben, en este contexto es muy difusa, ya no se sabe si es uno o varios los que están sobre una misma persona. Hay robos de identidad, se le atribuyen mensajes y acusaciones a personas que no las emiten, y esto ha causado un revuelo, porque incluso en actividades escolares, los que están haciendo este tipo de acoso dicen que las actividades no se deben de llevar a cabo cuando en realidad se lo tienen que hacer, y esto ha causado problemas incluso para los mismos docentes. Por otra parte, las situaciones de difusión de imágenes de sextorsión, sexting, se han multiplicado de manera muy alarmante y básicamente es sobre las mujeres. Y ese es un dato que tendríamos que tomar nosotros en consideración para análisis de la violencia escolar, porque resulta que de los 6 casos, 4 de ellas son las que sistemáticamente han sido agredidas. Esta plantea una situación muy complicada por lo siguiente. Los padres de familia, en torno a la acusación que viven sus hijos, presentan ante las autoridades educativas la demanda de solución. La escuela no puede intervenir en este momento. ¿Cómo poder, de alguna manera, gestionar el conflicto de tal suerte que esto no derive en más violencia? Porque resulta que los padres están convocando a foros para encarar a las otras familias del acusador o de la víctima, y esto no se puede hacer porque generaría un conflicto mayor. Por otra parte, se ha traducido esta situación en una desconfianza sobre la escuela, porque si bien antes los padres tenían una imagen en donde los hijos podían acceder a la institución con confianza, ahora ya no es posible. Otra de las situaciones es que verdaderamente los jóvenes se sienten angustiados porque pasará la pandemia, volveremos a la nueva normalidad, pero la agresión y la violencia sobre ellos no va a detenerse. Esta situación parece ser muy preocupante porque aun cuando no aparece en el discurso ni oficial ni está muy publicitado, estas situaciones se reproducen mecánicamente y han generado ya situaciones muy, muy graves, tanto en la administración de los planteles educativos, así como en la interacción que se tiene entre los estudiantes con los respectivos docentes. Ahora, si bien es cierto que ya de antemano teníamos problemas para, de alguna manera, atender este tipo de situaciones mediante los protocolos, por una parte, o mediante iniciativas legales que trataran de orientar a los docentes, en estas situaciones, como no hay antecedentes, se torna mucho más complicado el asunto. Otra situación que apuntan con mucha vehemencia a los docentes es que en el corto plazo ellos no van a tener las herramientas ni la capacitación para poder atender este tipo de situaciones. Y esto va a derivar en más problemáticas. ¿Por qué? Los padres ya tienen una atención muy fuerte sobre el espacio educativo, los docentes no saben cómo atenderlo, pero sin embargo estas conductas se van a seguir repitiendo. Y ahí estamos en una situación en donde, si bien es difícil registrar estas evidencias ahora, bajo estas condiciones, si no es por la voz de los docentes o estar interactuando con ellos para poder informarnos, no sabemos a ciencia cierta cuál es el estado que guarda la interacción y del cyberbullying en las casas en este momento. Y por último, quisiera decir en esta parte que no hay que confundir la cotidianidad en donde los jóvenes se comunican, sí, con agresiones, bromas pisadas, etcétera. No, aquí estamos hablando de casos perfectamente tipificados en donde el acoso es sistemático, hay una intencionalidad y ya está sobrepasando situaciones que van desde las amenazas a la integridad física e incluso amenazas de muerte sobre una y otra persona. El yo online ha permitido que, a pesar de crear distintas facetas de un sujeto que bajo el anonimato le permite de alguna manera ejercer una serie de situaciones que, si tuviera un nombre y un apellido, no lo hiciera. ¿Hasta dónde podemos nosotros estimar esta situación de cyberbullying en las casas? No lo sabemos, y aun cuando regresemos a la nueva normalidad se va a plantear como un tema sumamente importante a tratar en la agenda educativa.
Gracias, Antonio. No. Le doy la palabra ahora a Claudia Saucedo, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, Úrsula, por favor me avisas cuando ya se me vaya a acabar el tiempo, porque no creo que me vaya a alcanzar. Bueno, en mi caso, más que hablar de lo que imagino o deduzco que pueda estar pasando ahora, voy a trabajar sobre las predicciones a partir de lo que yo conozco de los estudiantes de secundaria, porque es el nivel en el cual realizo investigación y en el cual también realizo intervención para atención psicológica. Y entonces encuentro varios puntos. En el punto A es lo que le he llamado el regreso a la convivencia, es decir, cuando ya regresen los adolescentes a las clases, ¿no? Para muchos adolescentes que tienen la fortuna de continuar estudiando, la escuela es un espacio de disfrute. En ella se encuentran con sus pares, con los cuales pueden convivir y borrar lo aburrido que resulta permanecer mucho tiempo en sus hogares. Aún el adolescente más disruptivo y con bajo rendimiento acepta que prefiere estar en la escuela que en su casa, porque en casa no encuentra la compañía de sus pares. Los habrá que sufran la asistencia a la escuela por posible acoso escolar que estén sufriendo, pero a pesar de ello, encuentran compañeros o profesores que les tiendan la mano en tales circunstancias. Esto es así porque en los últimos tiempos se ha puesto atención a la erradicación del acoso escolar, de modo que un estudiante que lo padezca ya no se encuentra del todo aislado ante estos problemas. El regreso a la escuela supondrá, para la mayoría de los estudiantes de secundaria, el gusto por volver a compartir con sus compañeros, la diversión entre clases, en las clases mismas, la posibilidad de explotar su energía en las clases de deportes, etc. Será un tiempo en el cual la convivencia muy probablemente será positiva, cargada de buenas intenciones. B. Después de la pandemia, antes de la pandemia, muchos estudiantes mostraron que no tienen hábitos de higiene correctos, ya sea por falta de insumos en sus hogares, falta de atención por parte de sus padres en ese aspecto, o bien por el poco interés que se tiene para andar limpio. Lo que es cierto es que determinado número de estudiantes, antes de la pandemia, ya los veíamos con uñas largas y sucias, dientes mal lavados, piojos en la cabeza, calzado no aseado, y tampoco tenían hábitos de limpieza, por ejemplo, de lavado de manos, limpieza de nariz antes de estornudar, toser sin cubrirse correctamente, etc. A pesar de la insistencia del profesorado, las aulas suelen quedar con basura y líquidos embarrados en el suelo al final del día. La pandemia nos ha reclamado estar atentos a la limpieza y al manejo del cuerpo bajo parámetros distintos. No se vislumbra que durante la cuarentena los estudiantes hayan aprendido a cambiar sus prácticas de higiene, y esto traerá consecuencias para la salud en general, ya que seguirán los contagios de todo tipo. Evidentemente, los principales afectados serán los docentes, porque hasta donde sabemos, el virus tiene poco impacto en los niños y adolescentes. Así, la convivencia entre maestros y alumnos se verá afectada por la percepción que los primeros tengan de la higiene de los segundos. El temor a ser contagiado hará que se mantenga un espacio de distancia social y física entre ambos. Los regaños y las sanciones van a emerger ante el comportamiento no higiénico del alumnado. La tensión nerviosa en el profesorado puede aumentar. C. En la nueva normalidad, se esperaría que los estudiantes acudan a clases con cubrebocas y se apeguen a medidas de higiene. Igual que sucedió con el ingreso de los celulares a las aulas, que documentamos Furlan y yo, el cubrebocas y cualquier otro instrumento de higiene será objeto de negociaciones, conflictos, tensiones entre diferentes actores sociales de la escuela. También el tema del contagio por COVID se prestará a burlas y chistes entre el alumnado.
Por ahí, por ejemplo, circula ya un meme sobre lo que las mamás van a reclamar en las escuelas, que le rompieron el cubrebocas al hijo, que le aventaron el cubrebocas al baño, que el cubrebocas del hijo era más caro que el del compañerito. O sea, ya está emergiendo esta curiosidad sobre las dificultades que se avecinan. Y de igual manera, en el caso de los apodos y burlas que se generarán a propósito del uso del tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, recientemente, eso es algo que todavía no ha superado, las epidemias de piojos en la escuela, que se contagian con relativa facilidad aún en estudiantes con buenos hábitos de limpieza. Estos alumnos son rechazados socialmente y reciben apodos y burlas. Igual sucede con los y las alumnas que huelen mal por alguna circunstancia y sus compañeros les marcan con toda claridad esta situación, haciéndolos a un lado, no queriendo trabajar con ellos en equipo, etc. Pues bien, los alumnos que tengan bajos niveles de higiene correrán el peligro de ser objeto de bromas y apodos alusivos al tema del COVID. El enfermo, el virus, etcétera, por decir los apodos menos dañinos, ¿no? Ahora, antes de la pandemia, es el punto D, muchos estudiantes de secundaria ya se movían con determinada soltura en el uso de los celulares, sobre todo celular, y en páginas de internet, como ya lo menciona Antonio. Facebook, Messenger, y viendo menos, pero sí viendo YouTube, etcétera. De hecho, en el último Congreso de Investigación del COMIE, atestiguamos la necesidad de los investigadores por conocer y analizar el uso de las TIC en estudiantes de distintos niveles escolares, lo cual evidenció que habían adelantado a los profesores en este terreno, ya se demostró. Durante el tiempo de la cuarentena, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de seguir sus clases en línea, los que pudieron poseer una computadora, un celular en casa. Seguramente se sintieron cómodos en el manejo de las herramientas virtuales. No así, no se sintieron cómodos, más bien se han sentido tristes por la falta de convivencia cara a cara con sus compañeros. Antes de la pandemia, habíamos notado un incremento en el número de adolescentes que decían tener una obsesión por pasar el tiempo usando su celular. Y ellos así se referían al hecho de no poder soltar el celular. Decían, tengo obsesión por estar con el celular. Lo cual les impedía hacer tareas o cualquier otra actividad de apoyo en casa. Curiosamente, durante las clases en la escuela, sí dejaban el celular a un lado porque se les demandaba una participación distinta. De igual manera, las madres de familia reportaban tener conflictos frecuentes porque los y las adolescentes no apoyaban en casa y preferían pasar largas horas al celular. Al regresar a clases, las prácticas de enseñanza-aprendizaje se verán confrontados con los hábitos de uso de TIC que los estudiantes están practicando ahorita durante la pandemia. Sabemos que al usar una herramienta digital, el estudiante se enfrenta a la transmisión de una información rápida, cambiante, superficial, colorida, sonora. Y si pasó el tiempo de la cuarentena acostumbrado a estos intercambios digitales, será complicado y lento entrar en prácticas de enseñanza cara a cara y de papel y lápiz. Los docentes estarán ante un estudiante que demanda de manera implícita la rapidez, espontaneidad y colorido de la información digital. Por último, bueno, no sé si más adelante me va a decir algunos aspectos, pero me voy a centrar. Después de situaciones difíciles que hemos padecido en el país, hemos visto un impacto emocional fuerte en los estudiantes. Por ejemplo, después del sismo del 17, costó trabajo que los estudiantes se recuperaran, ya que sentían con miedo al estar en la escuela, subir escaleras, escuchar ruidos fuertes, etc. Igual les pasa con la violencia que atestiguan en los medios y en sus colonias.
de modo que se sienten temerosos, angustiosos porque algo les vaya a pasar a sus padres o a ellos mismos. También tenemos estudiantes muy preocupados por tener un excelente desempeño académico y terminan con cuadros de ansiedad importantes. El estado emocional de varios estudiantes se verá afectado al regreso a las aulas, ya que se sentirán temerosos de ser contagiados por COVID. Y esto tendrá que ver en parte con que los medios de comunicación tienen un perfil amarillista en lugar de educativo. Tengo algunas otras consideraciones y espero abordarlas en la siguiente participación. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, algunos de nuestros colegas, amigas, amigos que están en el público han mandado ya sus preguntas y bueno, si hubiera algún comentario, ahora les doy la palabra, solamente las leo de manera muy rápida. Eligio Martínez de la SEP Hidalgo, ¿cuáles son, de la Secretaría de Educación de Hidalgo, cuáles son las dimensiones de la práctica educativa de la estrategia Aprende en Casa? El maestro Alfredo García comenta que, bueno, no todos los docentes están preparados para el trabajo a distancia, pero por otra parte sí se cuenta con el desarrollo de habilidades digitales que les ha permitido hacer frente a la realidad, ¿no?, que plantea la crisis sanitaria. Nuestra querida amiga Alejandra Romo nos pregunta, ¿qué saldo positivo se puede advertir del confinamiento sanitario, si es que hay algunos aspectos positivos de este confinamiento en torno a la convivencia, disciplina en las escuelas? Maripaz nos comenta a propósito de la exposición de Claudia, que bueno, sí, los estudiantes tienen soltura en redes sociales, pero no en plataformas educativas. Y Guillermo Escalante le pregunta a Claudia qué áreas y estrategias de la escuela se deben acentuar para el regreso a la escuela con el fin de optimizar la nueva convivencia. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta muy puntual, que pida la palabra. No, bueno, seguimos con la segunda ronda de panelistas y en este caso invertimos el orden. Primero es Claudia, después Antonio, después Claudio y Ceci Sierra. Pero antes de ello quisiera leer brevemente un pequeño texto que nos compartió el doctor Alfredo Furlan, que dice del buen pensar. Si fuera para todos lo mismo, una y otra vez es simple. Ahí está la pestaña de reenviar. Si la cosa fuera para el que puede y para el que no, lo lamento. Entonces la distancia evita las caras largas y las hostilidades desde el fondo del aula. El aislamiento no hace más que magnificar posturas ya existentes, transparenta los velos y alumbra a los escondidos. Este fragmento lo tomó de un hermoso, aunque duro texto de Horacio Cárdenas. Y agrega, pensar durante el confinamiento es difícil porque las ideas se comportan como un virus, letales a veces, más tranquilas otras, pero no hay que asustarse. Los compañeros invitados en esta tarde son una garantía de buen hacer y de buen pensar. Esto nos lo mandó el profesor Furlan, lo compartí con ustedes y ahora le doy la palabra a Claudia. Igual 10 minutos, por favor. Gracias. Solamente en una de las preguntas que se dijo de que, bueno, comentario de que los estudiantes tienen facilidad para ciertas páginas y plataformas, pero no las educativas. Eso es muy cierto. Pero digamos que llevan un poco de adelanto porque saben pues, desde cómo encender una computadora, desde cómo, o sea, tienen los prerequisitos, digamos, ¿no? Y pues el plus cuando regresen a las aulas es porque ya habrán practicado este tipo de manejo, si es que tuvieron acceso, porque tampoco podemos generalizar, ¿no? Bueno, otra práctica de violencia entre pares que ya encontrábamos en los estudiantes y que lo mencionó Toño,
Antes de la pandemia eran expresadas a través de las TICs, por ejemplo, el ciberacoso, el sexting, chantaje, extorsión, incitación a citas peligrosas. En la escuela, y este es un aspecto muy importante, en la escuela los estudiantes cuentan con la posibilidad de hablar con sus pares sobre lo que les está pasando en este terreno. Puede que alguna de estas amistades solicite apoyo a algún docente de su confianza o bien él o la propia alumna solicite ayuda. Por lo general hemos notado que no hay confianza con los padres de familia. Creo que este aporte que está encontrando Toño, de que ahora los padres sí se están dando cuenta y que a veces son pocos los padres que lo advierten, y cuando los llamamos para que vengan a la escuela y les informamos que, por ejemplo, la hija va a tener una cita con una persona desconocida y le pedimos que revise el Facebook de la hija, los padres con frecuencia se niegan porque sienten que están invadiendo la privacidad de la hija. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿no? No sé si ahora que están en el confinamiento en familia, otro tipo de dinámicas se están presentando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los adolescentes que no tengan confianza en los padres tienen menos posibilidades de apoyo. Y en ese sentido es que señalo que los medios de comunicación y muchas investigaciones tienden a posicionar la escuela como un lugar no seguro o como un lugar de riesgo para los estudiantes. Y, por ejemplo, los medios amarillistas señalan que es un espacio en el cual hay violencia, adultos que sancionan e imponen reglas, carencia de recursos materiales y culturales para la formación del estudiantado. Este panorama negativo deja de lado prácticas de acompañamiento que tienen los adolescentes por parte de sus tutores, maestros, personal de trabajo social, psicólogos cuando se encuentran ahí. Me consta el interés que muchos maestros ponen en sus alumnos cuando los ven tristes, llorosos, nerviosos y buscan platicar con ellos, hablar con sus padres, canalizarlos a algún servicio de psicología o tratar el caso en los consejos técnicos. De hecho, en el servicio de psicología que tenemos en varias escuelas secundarias, son los docentes quienes nos mandan a los niños que les preocupan y que los mandan por diferentes motivos, ¿no? Desde la muerte de un familiar, maltrato físico y psicológico que sufre el adolescente, etcétera. Este acompañamiento se ha perdido durante el tiempo de la pandemia, con las repercusiones sociales y emocionales que tendrá en cada estudiante. Estimo que al regreso de la cuarentena, la escuela tiene grandes retos a cubrir. Los docentes mismos tienen que recibir apoyo emocional para enfrentar los miedos de contagio en sus centros de trabajo y en el traslado a los mismos, y para saber cómo continuar con sus labores de acompañamiento que han practicado desde antes, pero que ahora se enfrentará a estudiantes altamente permeados por las TIC. También los directivos tendrán que prepararse para dirimir los conflictos derivados de la atención que traerán las madres de familia a la escuela, quienes demandarán tratos especiales para con sus hijos, que no les roben el cubreboca, que alguien los escupió, que la maestra los insultó sin entender que solo es gripita, etcétera, ¿no? Justamente la pregunta que hacían era de ¿qué tiene que hacer la escuela? La escuela tiene que cohesionarse entre sus miembros, entre el personal. Tienen que tener un liderazgo directivo fuerte y tienen que tener espacios para promoción de la salud emocional del propio personal de la escuela, porque sin eso, la organización de la propia escuela y los conflictos que se pueden generar va a ser un campo muy difícil. Nos hemos encontrado en escuelas en donde se jubilan 15, 17 maestros casi que al mismo tiempo por los niveles de tensión tan alta que llegan a tener. Entonces, tradiciones que se vienen manejando en una escuela, cuerpos colegiados se pierden
porque la escuela no logra organizar a este tipo de personal que es valioso. Entonces, pienso que una buena organización por parte de los adultos liderados por un buen directivo va a dar una buena oportunidad para que se piensen diversas medidas. No es posible hablar de una sola medida. Países orientales están poniendo en prácticas medidas más o menos similares y de todas formas han tenido que volver a cerrar las escuelas ante la emergencia de nuevos brotes. No sabemos si nosotros vamos a poder erradicar el COVID y abrir la escuela sin tener que volverla a cerrar. No se sabe. La experiencia en otros países está hablándonos de un abrir y cerrar escuelas dependiendo de los niveles de brote. Y no por los niños, porque los niños se han demostrado como más resistentes, pero de los adultos, familiares de los niños y de los propios maestros. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Claudia. Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera llevar la discusión a un ambiente que no se ha tratado mucho en esta coyuntura y que tiene que ver con el ambiente rural. O sea, si algo se ha dejado de lado en esta pandemia es el campo, el aspecto rural. Y yo he tenido contacto con los líderes comunitarios y se reportan al principio cifras que se han repartido material para que los chicos durante esta situación no se atrasen. Lo que debo decir, al menos en comunicación con los líderes comunitarios, es que han tenido que tomar decisiones muy graves en el sentido de llevar el material y tomar la decisión de permanecer en la comunidad bajo un riesgo o retirarse. Obviamente que se han retirado porque en situaciones de marginación y con la contingencia sanitaria arriesgan la vida. Yo he hablado del cyberbullying, pero también hemos perdido de foco esta parte de la violencia que se da en los hogares y de los que no se tiene ningún dato en el campo. Sabemos de los patrones altamente machistas que existen, de la ubicación de la mujer, de las tareas del hogar, y esta situación también implica o nos compete en el área hablar de la situación de la violencia que viven muchos niños. Debo decir que en entrevista con los líderes comunitarios, pocos niños están accediendo a la escuela, a los programas de radio o a la televisión, sino que han tomado ser una fuerza de apoyo más y se han ido al campo a trabajar. Los profesores, los líderes comunitarios me decían, ¿cómo le puedo yo pedir al niño llamadas esporádicas que tienen que me entregue tal actividad si están trabajando? Esa situación no se ha atendido. Esta parte de cómo atender y cómo medir la violencia en el campo creo que es algo que nos está faltando en el área. Es un aspecto que tendríamos que recurrir, que tenemos que investigar y no teorizar sin datos, sino hay que estar en el lugar de los acontecimientos, ver las dinámicas que se registran para poder ver que la calidad del servicio educativo que se ofrece ahí pues, es verdaderamente deficiente y tiene muchos problemas, son muchos retos. Otro de las situaciones en relación al comentario de que si hay algo positivo que rescatar en esta pandemia, sí estamos elaborando un artículo en este momento, la doctora Karin Quijada y yo, en el sentido de recuperar también las buenas prácticas de los profesores. Y si algo ha destacado es que los alumnos no conviven en sus casas con sus padres, y voy a hacer dos testimonios en donde cada uno de los individuos está con su tableta, está con su teléfono o está jugando videojuegos, y es una familia que coexiste en el espacio pero que no se comunica. Están reunidos, están juntos, pero cada quien está haciendo la situación. Bueno, si bien es cierto que esto pasa, en muchas ocasiones los profesores que hemos entrevistado me han dicho, a veces los alumnos se comunican no para dudas de la escuela, no para tareas escolares, sino para que me escuche. Y en esta situación tendríamos que pensar en potencializar las habilidades socioemocionales que debe de tener un profesor y la responsabilidad que tiene en esta situación.
Porque si hay un referente al que todavía en algunos niveles educativos se le cree al profesor, y esa situación ha sido puesta de relevancia en estos momentos. Estamos sistematizando algunas buenas prácticas y que no estamos llamando buenas prácticas a grandes innovaciones, sino estrategias puntuales y situaciones que ayudan de alguna manera a los estudiantes a trabajar o a reflexionar sobre los aspectos educativos que tienen que llevar a cabo. Pero como hemos visto, la mayoría de las veces no se sistematizan. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por llevarlas a cabo, ponerlas a consideración para que se socialicen. Y partimos de la idea de que ustedes, mejor que nadie, saben de que cada profesor tiene una tarea y estrategias específicas. El chiste es socializarlas. Quizá este espacio que tiene ahora el COMIE sea un buen lugar para dar a conocer esto y tratar de potencializarlas, ¿no? Es lo que quiero comentar. Muy bien, Antonio, gracias. Le doy la palabra a Claudio. Bueno, yo aquí en este mismo tenor de los que me han antecedido, pues sí tengo alguna serie de afirmaciones, muchas soportadas en la experiencia de trabajo que hemos tenido, que son deducciones teóricas y conceptuales, son afirmaciones que precisamente tienen como referente el trabajo empírico, el trabajo de campo, pero también ¿Sí puedes algunas... activar tu cámara, Claudio? Perdón. Algunas implicaciones y deducciones que a mí me parece que son sanas en el trabajo también de creación y recreación conceptual, pero también comparto el punto de vista de Antonio cuando dice que el concepto hay que apoyarlo con el dato, ¿no? A mí me parece que es fundamental en investigación, o a la inversa, o si se quiere, de modo dialéctico. Y una de las cuestiones que comparto de inicio, y la pongo a su consideración, es precisamente esta idea de que no existe un diagnóstico a gran escala que nos permita visualizar las formas de interacción virtual que han tenido los alumnos y los estudiantes en estos tiempos de crisis de COVID, que nos posibilite percibir las situaciones con las que se han enfrentado en sus relaciones cotidianas fuera de los espacios escolares. Porque una cosa es lo que ocurre en tiempos en que están los procesos institucionales y escolarizados, y otra es qué cosa ocurre fuera, en la familia, en las relaciones de amistad, en el mismo barrio. Yo me atrevería a decir que en las mismas comunidades, el tema de las comunidades rurales me parece que es un tema que está pendiente en la agenda de trabajo de todos nosotros. Ojalá y sea esto un punto de partida. Pero también otro aspecto que me gustaría comentar es que las condiciones de confinamiento de los distintos estratos, yo agregaría aquí otro tema pendiente de las comunidades y pueblos originarios, que creo que poco trabajo se ha hecho al respecto, de los distintos grupos, de las distintas clases sociales, en las formas en cómo esto ha repercutido en sus interacciones de convivencia afectiva o socioemocional, y que también implica cambios y ajustes en la configuración de la subjetividad. Es decir, tendríamos que ver cómo este periodo crítico ha repercutido y ha desarrollado aprendizajes, o ha desarrollado, igual como lo mencionaban, buenas prácticas, pero yo añadiría también malas prácticas. Sí, creo yo que también las ha acrecentado. Y de hecho, recientemente hubo una consulta a nivel nacional. Probablemente la fuente no sea la más confiable, que es la consulta Mitofsky, pero ellos dentro de la consulta señalaban un dato que a mí me llamó la atención, y es precisamente el tiempo que ahora estaban dedicando a hacer tareas los alumnos y la sobrecarga que los profesores en un momento dado implementaron, sin darle seguimiento, sin retroalimentar, es decir, una carga excesiva que seguramente generó impactos que habría que revisar. Por otra parte, nos parece que es imprescindible que haya una revisión de estas formas de comunicación y de convivencia que se han desarrollado en este periodo, que seguramente, y ahí sí me atrevo a decirlo de manera hipotética, han sido modificadas y han sido trastocadas. Es decir, habría que revisar qué ocurrió en los espacios virtuales,
qué sucedió en la vida cotidiana, cómo se modificó la vida cotidiana de los estudiantes, de los alumnos, de los padres de familia, porque este hecho de que los alumnos o los estudiantes se hayan visto obligados en ciertos contextos a estar más tiempo en casa, u otros a aprovechar el contexto para ir a trabajar, pues obviamente que también tiene implicaciones y muy importantes, ¿no? Otro elemento que me parece que es importante es cómo ir configurando o creando escenarios, en este caso para el tema de la ciberconvivencia con los alumnos y estudiantes, pero que tengan que estar fundamentados en las prácticas que ellos tienen en los medios virtuales. Es decir, primero reconocer qué hacen, cómo hacen, para qué utilizan, a dónde acceden, cómo utilizan las fuentes de información, si tienen habilidades para hacerlo, y que en un momento dado, a partir de la comunicación y el diálogo de docentes y alumnos, ese es un aprendizaje que yo me animaría a señalar por parte de los docentes. Es decir, tenemos que aprender de lo que ellos hacen, de cómo se mueven, de cuáles son sus dinámicas, para llevarlos precisamente de las situaciones lúdicas a las situaciones de aprendizaje dentro de los medios. Yo recientemente acabo de asesorar una tesis de doctorado donde se trabajó, por ejemplo, la red del Facebook para el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Es decir, ese tipo de aspectos me parece que serían muy útiles tomarlos en consideración. Y por otro lado, yo creo que la ciberconvivencia todavía es un escenario que no cuenta ni con guiones a priorísticos ni predictivos. Es decir, se mueven en la incertidumbre. Y estas lógicas son precisamente las que tenemos que reconocer, porque lo que no podemos ya hacer a un lado en este momento es que vamos a tener que transitar cada vez más el trabajo docente hacia los espacios virtuales. No es una cuestión necesariamente de gustos o preferencias. Parece ser que la lógica de las instituciones y particularmente el impulso a través de las políticas educativas de Estado tiene una tendencia muy fuerte a que prevalezca el trabajo en los contextos virtuales, lo cual eso también nos genera una afrenta como docentes, fundamentalmente en términos etarios, a cierta generación de docentes con la que vamos a tener que lidiar y con la que vamos a tener que trabajar de una manera muy importante. Yo en esta parte me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias también a los que siguen enviando sus comentarios y preguntas por chat, que ahí están y todos los podemos leer. Bueno, le pido a Ceci que intervenga, por favor. Gracias, muchas gracias, Úrsula. Bueno, me parece muy interesante las propuestas que van haciendo los compañeros. Yo resumiría mi intervención en este punto en el sentido de que tenemos el gran desafío de fortalecer la educación para la convivencia, entendida en un sentido amplio. Eso significa que realidades como la que nos compartió Antonio Gómez a propósito de ciberbullying y otros fenómenos de acoso, que han tenido protocolos y estrategias de intervención con la escuela funcionando a nivel presencial, requieren completarse con otro tipo de estrategias de orden formativo. Si no introducimos estrategias de orden formativo, la contención no va a poder pasar de ser un detener un fenómeno de violencia que depende solamente de la presencia y del uso de la autoridad. Me parece que en esta educación para la convivencia, entonces, tenemos tres ejes de intervención. El primero es este de contención, integrando un sentido formativo. Un segundo elemento que han comentado Claudia, que han comentado los tres, Claudia, José Claudio y Antonio, tiene que ver con el desarrollo de habilidades y competencias para desenvolvernos en la resolución de conflictos. Y esto implica considerar cosas que la Secretaría no ha contemplado en su Programa Nacional de Convivencia Escolar. Por ejemplo, el PNC de Convivencia Escolar no contempla a los docentes como sujetos de la formación socioemocional, sino solamente son los aplicadores, los encargados de desarrollar las actividades y poner los dispositivos para los alumnos. Se asume que los docentes cuentan con las herramientas que requieren.
Y aquí estamos viendo la importancia y la necesidad de apoyar en aspectos emocionales a los docentes y en todo lo que significa es las tensiones derivadas. Esto significa que en este eje de desarrollo de habilidades y competencias tendríamos que considerar muchas más estrategias de las que se han utilizado. Las normativas a nivel nacional contemplan solamente la mediación de adultos, pero tendríamos que considerar la formación en mediación entre pares, por ejemplo, o los círculos de paz que han tenido un resultado tan importante en otros países. Y estas estrategias pueden utilizarse en espacios presenciales, así como en espacios en línea. Pero el tema de fondo, lo que va realmente, si tomamos, digamos, si tenemos presente el triángulo de las violencias de Galtung, en el sentido de la presencia de la violencia estructural y la violencia cultural como causantes de la violencia directa, el cambio de fondo solo lo vamos a tener si podemos replantear el sentido de las prácticas pedagógicas y de gestión en favor de la relevancia. Cuando Claudia nos decía, necesitamos una escuela cohesionada, estoy de acuerdo. Una escuela cohesionada es la protección fundamental, es la construcción de convivencia. Pero una escuela cohesionada necesita una tarea resignificada. Y aquí retomo un elemento que comenta Antonio, que es el tema de la diversidad cultural, geográfica del país. Necesitamos soltar la obsesión centralista y controladora desde la autoridad educativa para diseñar estrategias novedosas en relevancia de sentido territorial, en relevancia local, que permita hacer de docentes, directivos, jefes de sector, protagonistas en la toma de decisiones sobre acciones educativas de gran importancia a nivel local. Y esto es lo que va a poder permitir una verdadera participación, una participación equitativa y destrabar problemas que ahora ahondan las situaciones de inequidad y de falta de inclusión. Entonces, yo quisiera decir que en el planteamiento de una gran estrategia de fortalecimiento de la convivencia, podríamos retomar, el sistema educativo puede retomar y enriquecer lo que se ha hecho. Me parece que un eje transversal de esa estrategia debe ser el manejo de conflicto. En mi intervención pasada hablaba del tema del conflicto y yo quería terminar diciendo que la diferencia, lo que está haciendo la diferencia o explica las diferencias entre hogares y grupos de pares en los cuales los niveles de violencia se han incrementado de manera alarmante y aquellos en los cuales aún en medio de muchísimas dificultades y tensiones están logrando mantener los vínculos, la solidaridad y la capacidad de actuación conjunta, no es otro sino la capacidad de reconocer y enfrentar de manera constructiva los conflictos que se presentan. Entonces yo resumiría en una gran línea que tiene 3 ámbitos de actuación y un eje transversal que es el manejo del conflicto, lo que me parece que tendríamos que hacer de manera muy urgente para el regreso progresivo a las escuelas y para toda otra eventualidad que nos implique el confinamiento. En pocas palabras, tenemos que aprender a vivir juntos y para aprender a vivir juntos tenemos que ir desarrollando distintos elementos. De ninguna manera se reducen al ámbito socioemocional, pero sí lo contemplan como una estrategia muy importante. Entonces, eso sería lo que yo plantearía en esta tercera parte de propuestas. Muchas gracias, Ceci. Sí me escuchan, ¿verdad? Por cierto, varias personas nos han pedido si puedes activar tu cámara, si no, no sé si tengas algún problema con tu máquina. Pero bueno, por ahora les leo otras preguntas que nos han enviado y que creo que sirven para hacer el cierre de este foro en voz de ustedes. Bueno, permítanme. Desiree Terrazas escribe lo siguiente. En la línea de incertidumbre plantea esta inquietud. Respecto a lo que informó precisamente hoy en la mañana el secretario Esteban Moctezuma sobre el plan de regreso a la normalidad, ¿cómo impactará a los docentes el hecho de que se les deje en sus manos y en total libertad la evaluación de sus alumnos? Ya que el secretario menciona que son los profesores quienes conocen a sus estudiantes, pregunta esto. Y en su opinión también agrega que
esto coloca a los docentes en un estado de vulnerabilidad. Terry, nuestra querida amiga Terry, nos pregunta, ¿qué sabemos de los efectos en los espacios o ambientes de educación interculturales? El arquitecto Hugo René Morín considera que ha sido más fácil que los docentes se adapten al uso de las tecnologías que al manejo emocional que se va a acentuar al momento de reincorporarnos a las actividades presenciales. Ana Solís pregunta, ¿la investigación educativa se tendrá que extender al terreno de la violencia doméstica ahora que el espacio escolar ha impedido el espacio de la casa? ¿Qué pasa con las maestras que viven violencia en sus propias casas y que se les pide atender la situación emocional de sus estudiantes? Eligio Martínez pregunta si el uso excesivo del tiempo en las tareas escolares tiene que ver con las prácticas tradicionales que se acentúan en la estrategia Aprende en Casa. El maestro Alfredo García señala que el reto mayor que ha planteado esta situación es que si bien antes de la pandemia era la más ausente en las familias y como... El reto mayor que ha planteado esta situación de confinamiento es la convivencia familiar. Si bien antes de la pandemia era la más ausente en las familias y como consecuencia de ello se vivía la violencia en todas sus facetas. La raíz de la convivencia social es la convivencia familiar. Entonces, el principal aprendizaje que nos está dejando es el convivir con el otro. Si después de esta situación no se da la sana convivencia, la convivencia sana y pacífica en las aulas, no se aprendió nada en casa. El maestro Eligio, me parece, de nueva cuenta, señaló que el diseño y la operación de estrategias locales requieren de recursos. Celia Carrera pregunta qué cambios se sugieren respecto al currículo. Y creo que si bien todas las participaciones han sugerido temas y aspectos que o bien han sido investigados tiempo atrás, es decir, antes del confinamiento, ahora están tomando nuevas, nuevos colores, nuevos sentidos a la luz de la crisis sanitaria. Yo les pediría en este último bloque si pueden puntualizar, que ya lo han hecho, pero que lo consideren ahora un poquito más, estas nuevas agendas, estos nuevos puntos que estarían en las agendas de investigación en el futuro. Creo que ha habido participaciones que se centran en educación básica, media superior, pero yo aprovecharía para preguntarles cómo ven estos efectos, implicaciones y desafíos en otros niveles, ¿no? En los niveles de la educación superior, ¿no? Efectivamente, sabemos que en cada uno de los niveles, así como en cada uno de los contextos, los efectos son distintos, pero no sé si podrían añadir algo al respecto. Y por otro lado, creo que este trastocamiento que hablaba Claudio en algún momento de los ejes espacio y tiempo ha generado efectivamente que la convivencia sea muy distinta, ¿no? Que lo que era más positivo, bien recibido y valorado por los estudiantes, que es convivir con sus amigas, con sus amigos, con sus compañeros, eso se evaporó o realmente se volvió una parte mínima de lo que ahora tienen en línea a través de estas clases virtuales que tienen una parte importante de los alumnos de todos los niveles. Entonces, creo que hemos visto más el hartazgo, el enojo, el desinterés más acentuado y desde luego también los conflictos, los nuevos tipos de conflicto que se han generado en este sentido, no solamente entre los alumnos, sino también entre los docentes. Por otro lado, quisiera que señalaran también algo sobre la disciplina, porque la disciplina vía remota o en líneas, pues está siendo como muy diferente de lo que suele
ser en la escuela, en una jornada escolar normal, ¿no? Y bueno, Irma González acaba de escribir cómo crear los espacios de apoyo emocional para docentes de educación superior. Bueno, les cedo la palabra y le pido ahora a Ceci que participe, por favor, y seguimos en ese orden. Gracias. Mi cámara no jaló porque no la tengo supuestamente abierta, pero no jala. Bueno, yo quiero compartirles que tuve la extraordinaria oportunidad de ser docente de nivel superior en el periodo, en una clase poco interesante para alumnos de las carreras de psicología y de comunicación, que es la materia de investigación cualitativa. Y cuando iniciaba decía de una forma bastante abstracta algo que tiene que ver con mi experiencia y con lo que he podido hablar con distintos grupos de colegas en el nivel superior. Voy a hablar de esto. El confinamiento puso al desnudo nuestra condición docente. La tarea tiene sentido o se descuelga. Si la materia la podía sostener bajo las rutinas, las tareas, yo tenía unos alumnos que decían, ¿y cuál era la tarea? Aburridos y cansados y fastidiados de pensar en una asignatura que no ven claramente conectada o no veían, y así lo manifestaron desde el inicio, con sus 2 licenciaturas, Psicología y Comunicación. Y a pesar de que estábamos haciendo ejercicios prácticos sobre sus temas de interés, etcétera, la tarea era una tareita. En el momento en que se rompe la cotidianidad, esa tarea se desploma a menos que podamos resignificarla. Yo vería este como primer dato, y en el nivel superior, medio superior y superior, esto es mucho más contundente. Si no logramos resignificar el sentido de esa tarea, de una asignatura que puede ser tan árida como una asignatura de cálculo para estudiantes que no tienen en ello lo más interesante, en fin, no voy a dar ejemplos, pero piensen en una asignatura de poca relevancia, aquí tenemos la tarea, o dotamos de sentido en función de un aprendizaje relevante, o quedamos absolutamente debilitados y fragilizados como docentes. En segundo lugar, los vínculos. La construcción de vínculos que habíamos logrado tener en el pequeño espacio de tiempo tiene una posibilidad: fortalecerse o debilitarse, enfriarse. Si esos vínculos no los retomamos y no los fortalecemos, me parece que perdemos el eje que nos permite tener la condición para dialogar y resignificar la tarea. Y en tercer lugar, que ese es un desafío que ha sido sufrido por muchísimos docentes, he tenido contacto con redes de docentes en nivel básico, en medio superior, en superior, el tema del manejo, de la brecha tecnológica, de la dificultad o no tanta dificultad de adecuación a las nuevas plataformas y condiciones. Si tú estás como docente tratando de retomar el sentido de la tarea y de los vínculos con tus estudiantes, pero estás en una plataforma frágil, en una condición precaria a nivel tecnológico, esta condición hace aún más débil las otras dos. Mi experiencia en el caso de estos alumnos que junto con ellos decidieron retomar su asignatura con una investigación sobre cómo se estaba viviendo en la ciudad, con distintos grupos de población, estudiantes en distintos países, padres de familia, médicos, todo de acuerdo con las condiciones de vida y profesiones, yo les diría que estos alumnos fueron capaces de darle un significado extraordinario a la asignatura. La clasecita de tarea, la clasecita de investigación, se acabó el tema de la tareita y se metieron en una indagación extraordinariamente interesante sobre lo que sucedía en el espacio de sus vidas familiares, de sus pares y de amigos que podían ser en el otro lado del mundo. Estoy muy consciente de que no cualquier asignatura te permite darle el vuelco radical a la tarea, de ninguna manera cualquier asignatura te permite hacer esto, pero lo que yo sí rescataría sería la pregunta por la relevancia de los contenidos, los vínculos construidos y la posibilidad de fortalecerlos y las condiciones prácticas que permiten dar apoyo. Esto también ha complejizado mucho las tareas de las instituciones y la necesidad y la exigencia de dar resultados ha dado lugar a generar una serie de controles que efectivamente nos han recargado de manera increíble. He tenido que dar cuenta semanalmente del EREN, que lo tuve que hacer en varias instancias, sobre el trabajo realizado con los alumnos. Y esto, por decir un ejemplo, en el nivel superior, pero en el nivel básico, esta es una preocupación que ha
detenido. Entonces, aquí aparece una siguiente tensión que es el tema de entre lo pedagógico y lo administrativo. Este diálogo me parece que se tiene que afinar porque de otra manera los docentes vamos a seguir quedando en la condición de estar presionados ante una necesidad de exigencia de resultados y no ante la posibilidad de reflexionar. Quiero terminar con la reflexión que hacía un alumno de licenciatura, no tengo aquí su palabra textual, pero él decía que ante la situación trágica que vivimos sería aún más trágico no dedicarla para obtener de ello aprendizaje, nos permita entender nuestra vida, lo que está sucediendo y replantearnos. Que no dejar de reflexionar sería aún más trágico. Y este estudiante decía que veía las instituciones educativas muy ocupadas de entretenerlos y de distraerlos, cuando lo que requerían era la posibilidad de profundizar y reflexionar. Entonces, quiero compartirles esto y con esto cerraría esta intervención con uno de los muchos puntos que plantearon las interesantes preguntas del público. Muchas gracias, Ceci. Claudio. Por bueno, favor. Yo quisiera solamente cerrar con dos aspectos. Uno que derivó de una inquietud a la mitad de la sesión, que hablaba sobre la positividad o los elementos asertivos que quizás tuvo este periodo. Y yo creo que uno de ellos fue que nos indujo, o en su caso, si se quiere considerar así, nos obligó a desarrollar e identificar elementos que no habíamos considerado en nuestras interacciones cotidianas, dentro y fuera de la escuela. Nos permitió visibilizar limitaciones y deficiencias para operar en la incertidumbre. Y yo creo que esto precisamente es un elemento importante porque, de hecho, vivimos todo el tiempo en la incertidumbre. Yo no sé por qué en ocasiones se da por creer o entender que solamente estas crisis que llegan a la magnificación solamente son los momentos de incertidumbre y de caos. Todo el tiempo vivimos en esta condición, que no sea perceptible, que no sea identificable, que nuestros marcos taxonómicos y reguladores no lo perciban o no den cuenta de ello, eso es muy diferente. Y por otro lado, en relación a una inquietud que se planteaba sobre la cuestión de lo que ocurre en educación superior, pues si hay un gran ausente en los procesos formativos y de capacitación en educación superior, pues yo creo que precisamente es esta parte relacionada con la formación de procesos y competencias socioemocionales. Hay un privilegio exagerado, y es una lógica que predomina, a seguir formando a los profesores en elementos de orden tecnológico, pedagógico y disciplinar, y cuando aparecen este tipo de propuestas, regularmente los mismos profesores tienen una tendencia a descartarlas y a verlas o a mirarlas desde cierto paradigma, por supuesto, como procesos inútiles para su configuración y forma práctica educativa. Entonces, me parece que en la agenda un elemento fundamental es cómo hacer que en educación superior operen propuestas, además inteligentes, atractivas, que efectivamente mejoren y ayuden a desarrollar mejores prácticas dentro del aula y que también fomenten tanto la formación del docente en su estructura socioemocional como en el ámbito de ser generador de procesos socioafectivos con los alumnos. Yo ahí me quedaría con esas dos partes. Muy bien, gracias, Claudio. Le doy la palabra a Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a retomar algunos de los aspectos que se han abordado y en efecto hay una participación del público que dice que se tendrá que pensar en el corto plazo en crear un modelo híbrido y eso es algo que deberíamos estar reflexionando sobre esta parte. Ahora, en cuanto a los niveles educativos, yo me pongo a pensar que uno de los pocos que se han atendido de manera formal es el preescolar. Y el preescolar también implica una gran dosis de evaluación cualitativa que en estos momentos no sabemos bien a bien cómo se va a llevar a cabo. Lo comento por lo siguiente. Se habla de que si se van a calificar con evidencias o con avances de aprendizaje.
Y la pregunta es, cuando no se cuenta ni con lo uno ni con lo otro, con jóvenes que no pudieron acceder en ningún momento a ese tipo de actividades, ¿qué va a pasar? Lo planteo para que quede ahí. Otra de las situaciones que me ha permitido este foro ver es que el concepto de convivencia se tiene que ampliar necesariamente, y lo pienso para el desarrollo del campo, en el sentido de que había una idea muy encaminada a lo positivo, a aspectos deseables, a utopías un poco, en términos de que la convivencia por sí misma establecía ya niveles de bienestar. No, yo creo que la convivencia, y bajo lo que me han comentado aquí los colegas, tiene que ampliarse. Hay convivencia negativa, hay convivencia conflictiva, y eso es algo que tendría que empezar a documentarse. En cuanto a la investigación que tiene que ampliarse las familias, creo que sí, y una de las grandes deudas que tiene la investigación educativa en este campo tiene que ver con el análisis de las pautas de crianza que tienen las familias. Poco sabemos de cómo en realidad son las normas de castigo, de premio, de recompensas que se viven en las casas. Y esta situación que se vive actualmente ha mostrado que, bueno, hay iniciativas de algunos padres para encaminarse más al aspecto de apoyo a los hijos y a otros que en realidad no, a pesar de estar en el mismo espacio. Yo creo que ahí es otro aspecto que habría que ver. Y en términos del currículum, creo que también otra deuda importante es en la educación de la higiene, la educación sexual, la educación de la higiene, porque parece una contradicción muy terrible que en medio de esta pandemia muchas personas están aprendiendo a lavarse las manos, cuando se supone que la educación en este país ya tendría que haber superado esas situaciones. Algo hay que revisar el currículum y los aspectos de sanidad que se enseñan en las escuelas para que esto pueda potenciarse. Eso no se ve en el corto plazo y habría que sugerirlo para poder intervenir un poco en eso. Yo quisiera terminar con una definición que me encanta de la excelencia japonesa y que dice así, o sea, hay que hacerlo mejor en las condiciones que se pueden. O sea, ya no podemos ponernos de que vamos a lograr, vamos a establecer, o sea, ya con lo que se tiene hay que atender el problema y esto va a implicar muchos retos a nivel individual para los profesores que bien adquieran algunos aspectos de autoformación, otros tal vez les cueste un poco más trabajo, pero ni modo, tendrán que atenderlo en el corto plazo y es lo que se viene porque no hay de otra. Con esto me gustaría cerrar. Muchas gracias, Antonio. Le pido a Claudia, por favor, que participe. Bueno, creo que una de las cuestiones que ha dejado palpable la dificultad de la relación entre familia, escuela, alumno en estas temporadas es la cuestión de la tarea escolar. La tarea es una tradición de larga data, como lo diría Elsie Rodwell, que la gente ve en los niveles educativos, se piensa como imposible de quitar. Pero lo que es cierto es que es una de las zonas más áridas de trabajar en la relación familia-escuela. Si bien es cierto, pues no he podido hacer investigación de campo en esta cuarentena, sí he seguido la participación o la opinión que los padres tienen en diferentes páginas de Facebook y al mismo tiempo lo que opinan los maestros de educación básica sobre los padres de familia. Y ambos actores, los padres de familia y los maestros, se han enfrascado en estas páginas respecto de, a veces con burla, a veces con comprensión, a veces con críticas, etcétera, respecto de la dificultad que supone para los padres de familia tener que trabajar apoyando a sus hijos. Tenemos una diversidad de familias, evidentemente. La madre que trabaja, familias uniparentales, familias donde solo está la abuelita, etcétera. Desde antes de la pandemia ya teníamos noticias, ya sabíamos de las dificultades que había, por ejemplo, con un adolescente cuyos padres no estaban presentes y que
cuando que no hacen tareas justamente porque no hay quien los vigile, no hay quien los asesore, la madre llega tarde, etcétera. Además, a veces no se les castiga, o si se les castiga, esto hace que tengan mayor dificultades para hacer con motivación los asuntos escolares. Esa es una agenda, la cuestión de la tarea, porque se piensa como un eje articulador de la enseñanza por parte de la escuela, una articulación entre lo que le toca a cada quien, entre lo que le toca a la escuela, lo que le toca al alumno y lo que le toca a la familia. Y hay que repensarla. No se ha movido, a pesar de que ha habido reformas y reformas, no se ha movido. Y el que los padres estén manifestando en estos tiempos que se incrementó el número de actividad a través de la tarea, también demuestra, no que los maestros hayan tenido la intención de molestar o de excederse para probar si los alumnos aprenden mal. Eso habrá que investigarlo. Pero sospecho que también tuvo que ver con que los maestros constantemente están vigilados por directivos, supervisores de área, jefes de sector, porque en cadena van pidiendo resultados y sobre todo van pidiendo datos. Cuántos alumnos están reprobados, a cuántos padres de familia se atendieron, etcétera. O sea, en cadena, el último eslabón de la cadena es el profesor al que se le pide resultados. Entonces, yo no sé si como efecto de arrastre de esto que viene de antes de la pandemia, los excesos de tarea tengan que ver con esta tradición muy, muy difícil de mover y que tendrá que repensarse. Ahora, respecto de los estudiantes de educación superior, de licenciatura y de posgrado, sí es evidente que ellos ya tienen la mayoría, hasta donde hemos podido comprobar, por ejemplo, para ahora la indagación que estamos haciendo para los estados de conocimiento y lo que se presentó en los estados en el Consejo, en el Congreso del COMIE pasado en Acapulco, que a diferencia de los estudiantes de secundaria, los de licenciatura y posgrado sí tienen un manejo en plataformas, aulas virtuales, manejo de Drive, manejo de e-learning, etcétera, ¿no? O sea, estos estudiantes, aún más que los estudiantes de secundaria, tienen mayores habilidades, está documentado, tienen mayores habilidades que sus docentes de licenciatura en el manejo de software de distinto tipo. Habrá que investigar cómo les sentó que nosotros también como maestros tuvimos que aprender a usar plataformas para conectarnos, para dar clases, para dar tutorías, para implementar todo en línea. Habrá que investigar cómo les sentó a ellos estarlo haciendo sin el cara a cara que tanto los revitaliza. Porque el espacio universitario, igual que los otros espacios en los otros niveles, el espacio universitario les permite salir del hogar, estar en fiestas, estar en la diversión, etcétera. Pero desde antes ya estaban acostumbrados. Por ejemplo, las tesis, tengo una tesis que recién terminamos el año pasado, cómo los alumnos tienen como que el 50 y el 50 de su participación. 50 es a través de la interacción cara a cara, el día a día, el contacto con los docentes y los demás, y lo otro es el trabajo que hacen todos ellos de manera paralela a través de las TIC. Entonces, supongo que les costó menos trabajo, pero la parte social es la que tiene grandes dificultades, ¿no? Ese es otro reto que habrá que investigar, cómo les sentó. De hecho, en la universidad en la que yo trabajo, en la FES Iztacala, todo el mundo empezó a sacar cuestionarios para que los alumnos los llenaran de cómo les sentó estar en estos procesos. Por ahí ya hay algunos resultados, ¿no? Y habrá que hacer pues una medición de lo que todos estos estudios nos están diciendo. La parte socioemocional, creo que aun cuando la SEP quiso cubrirlo con su programa que lanzó hace un par de años, creo, sobre autoestima, que no logró llevarse a cabo a fondo porque requería una formación especializada, ser psicólogo o ser pedagogo, y los maestros dijeron, no, nosotros no sabemos dar de eso. Y hasta donde entiendo, se detuvo o ya no se llevó tal cual la SEP lo quería implementar.
O sea, buenas intenciones hay. Lo que sigue faltando, y que es otro de los retos importantes, es la articulación entre lo que sabemos hacer los de diferentes disciplinas que podemos apoyar a esa parte y el que llegue ya al campo, ¿no? Decía yo hace rato que efectivamente hay maestros, igual que sucede en las universidades, hay población envejecida, población que está a un paso de jubilarse. También hay población, evidentemente, como se decía por ahí, con problemáticas muy particulares, sus propios problemas familiares, de violencia, etcétera. Allá uno tendría que preguntarse, ¿qué ofrece la escuela o qué debería ofrecer la escuela para toda esta población? Si acaso la escuela tendría que responsabilizarse de los estados emocionales que no competen propiamente a la escuela, pero que sí impactan definitivamente en el manejo diario que el profesorado hace sobre el estudiantado. Acabamos apenas, ni siquiera se había resuelto toda la cuestión de violencia contra las estudiantes, todos los paros que tuvimos, que nos pararon la universidad, muchos sectores que pararon otro tipo de planteles ante la acusación contra el acoso de los docentes contra las estudiantes. Se perdió de vista esta problemática porque entramos con mucha fuerza en la cuestión de la pandemia. Pero también la escuela ahí sí tiene que ver qué está pasando con estos docentes que abusan de sus estudiantes. ¿Acaso este movimiento que se detuvo por entrar en la pandemia logró penetrar en estos profesores acosadores o va a continuar? Creo que el movimiento que hicieron las chicas, que fue disruptivo, fuerte, qué sé yo, en algunos casos en los que yo no coincido, pero a final de cuentas nos llamó la atención. La realidad es tan cambiante, tan impredecible, que lo perdimos de vista por el momento. Últimamente creo que así hemos estado, y como investigadores tenemos que estar preparados para estos cambios impredecibles. Creo que el ojo investigador tiene que lograr articular entre lo que estábamos viviendo en un momento, lo que se presenta de manera impredecible, y poder asumir qué va a pasar dentro de lo que conocemos, qué va a pasar. Y creo que lo que va a buscarse por parte de la gente es la necesidad de seguridad emocional. Un tema muy difícil de lograr, dado no solo la pandemia, sino todo lo que habíamos venido viviendo. Y aquí dejo mi participación. Pues muchas gracias. Las intervenciones de ustedes han sido muy relevantes, muy oportunas en este momento, que como bien dice Claudio, pues son confinamientos totalmente heterogéneos, y frente a esta heterogeneidad y a esta incertidumbre de la que han hablado todos, y esta realidad cambiante de manera tan drástica en cuestión de días, de semanas, como señala Claudia, pues tenemos una agenda de investigación muy rica, ¿no? Lamentablemente es una situación muy dolorosa, muy difícil para muchas familias, para muchas comunidades, para muchos individuos, pero como objeto de estudio se nos abre la agenda de investigación a nuevas preguntas, a nuevos fenómenos que se están configurando en frente a nosotros, y que nosotros, de hecho, también somos parte de estos nuevos fenómenos como profesores, de estudiantes de universidades, estudiantes de posgrado, como padres de familia, como tíos, como tías, como abuelos o abuelas. Estamos viviendo estos cambios de manera muy intensa, ¿no? Entonces, a mí me queda agradecerles desde luego la oportunidad que he tenido de escucharlos, al público. Han hecho muchas otras preguntas, sin duda varios han señalado que esta circunstancia, esta situación tan inédita en la que estamos todos, en casi todo el mundo, pues ha generado cuestiones muy positivas y también otras, digamos, negativas. La manera en que hemos reaccionado individual, escolar, institucional o nacionalmente, sin duda es diversa, y seguiremos estudiándola.
les agradezco a todos, a todas su participación este día. Espero que esta reflexión continúe. De hecho, como ustedes saben, la agenda del COMIE está muy activa, el COMIE en su conjunto está muy activo para abrir esta discusión, esta reflexión, y sin duda con públicos diversos, ¿no? Estamos muy interesados, como lo han señalado ustedes también, en conocer las posturas de las autoridades en las diferentes entidades, etcétera, porque efectivamente se han volcado de manera más notoria hacia otros temas, evaluación, un poco restablecer cierta normalidad escolar en los distintos niveles, pero el tema de la convivencia, del apoyo psicosocial, del apoyo psicoemocional, perdón, ha quedado un poco al margen, ¿no? Entonces, a todos les agradezco, a todas, y espero que esta reflexión siga en esta sección de Abran su cuaderno, donde Antonio ya amablemente nos mandó su texto, y espero que nuestros colegas Claudio, Claudia y Ceci nos lo manden también para avanzar. Bueno, yo le doy la palabra a Germán para cerrar. Bueno, están ahí los comentarios. Ceci ha comentado algunas indicaciones, algunas opiniones que nos han hecho los participantes y que sin duda tendremos en cuenta. Entonces, como bien decía el profesor Alfredo Furlan, ¿cuál es el sentido de la educación, ¿no? Y cuál es este sentido que nos replantea el confinamiento sanitario por la pandemia, por el coronavirus, ¿no? Entonces, sobre eso seguiremos reflexionando. Por último, le doy la palabra a Germán, presidente del COMIE, para que cierre este evento. Muchas gracias a todas, y a Alfredo y a todo el equipo técnico del COMIE, muchas gracias. Gracias, Úrsula. Me resta solamente volver a agradecer a todos los ponentes por sus magníficas participaciones, y también al público que nos acompañó a través de esta transmisión, tanto en Facebook como en Google. Y bueno, también obviamente al equipo del COMIE, encabezado por Alfredo, y con Araceli, con Nancy, con Daniela y con Mariana. Entonces, Cecilia, José Claudio, Toño, Claudia Saucedo, Úrsula, muchísimas gracias por este magnífico foro. Nos llevamos todos muchas reflexiones sobre la situación que tenemos ahora en la educación, específicamente en temas de la convivencia dentro de las escuelas. Y bueno, quedan 3 largos meses todavía para una gran cantidad de nosotros, porque se anunció hoy en la mañana que las clases comienzan en septiembre para la educación básica y hasta el 21 para la educación media superior y superior. Entonces, queda todavía mucho por conocer, porque estos 3 meses van a cambiar también. Ya no va a ser este contexto de una escuela entrando de una manera muy extraña a las casas, modificando los espacios, los tiempos, los roles de todos nosotros, sino ahora van a ser vacaciones semiconfinadas. Va a depender mucho de cómo se programe la salida. Entonces eso va a seguir generando otras situaciones, y la vida, nuestra vida a través de este rectángulo que son nuestros monitores, va a continuar, tanto nosotros como trabajadores, pero los chicos también como medio de entretención y de comunicación con sus propios pares, con todos los problemas que ustedes han comentado en torno a la educación, pero ahora en torno al entretenimiento, todos los problemas de bullying, los problemas de acoso, problemas de cierta violencia, en fin, también van a tener nuevos escenarios, ¿no? Entonces, aunque no va a ser una situación propiamente educativa, a nosotros como investigadores educativos, esta nueva fase creo que nos debe interesar, porque va a generar también situaciones poco conocidas. A lo mejor algunas se desprenden de tendencias que ya vienen previamente y se exacerban con la situación del confinamiento, pero a lo mejor también, como ha ocurrido ya, generarán situaciones nuevas. En fin, estuvo muy bueno el foro, aprendí un montón de cosas, muchas gracias.
Los vuelvo a invitar a los próximos foros que tendremos la próxima semana. Ya no haremos muchos más. Vamos a pasar a una fase diferente ahora en el COMIE, más de trabajo con las instituciones y sus comunidades en otro tipo de actividades. Pero toda esta fase pública de discusión ha sido riquísima. Todavía nos faltan unos poquitos, pero seguirá siendo riquísima, sin duda, y nos ha dejado a todos muchas ideas interesantes para ir armando agendas de investigación. Bueno, dado que esto no ha acabado, a pesar de que ya nos acercamos a una especie de desconfinamiento, que todavía sigue muy incierto a pesar de los semáforos y todas las polémicas que hay en torno a las cifras y a las fechas, seguramente nos tendremos que quedar más tiempo en casa porque no se ha acabado. Y bueno, yo quiero decirles a ustedes que por favor cuídense, los queremos sanos, nos queremos sanos y tengan mucho cuidado, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos, buen fin de semana, seguiremos en contacto. Sí. Y gracias al doctor Furlan por su excelente idea de organizar este foro. Alfredo, muchas gracias, muchas gracias. Una disculpa por haber omitido tu nombre, que ha jugado un papel muy importante en todo esto. Mi colega y amigo Alfredo Furlan. Abrazos. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, agradecemos su participación. En este momento detenemos la grabación del foro.